Estamos en una época donde la industria, antes se hacía objetos, la manufactura, para darle forma a un objeto tenías que desbastar, motor, lo que sé yo. Entonces desperdicia el material. Ahora, con la impresión 3D, ya no desperdicias. Das la forma y usas la misma cantidad de material. Está bien la filosofía, bien, todo. Sin embargo, ¿qué material se usa para imprimir en 3D? En el polímero. Plástico. ¿Eh? Plástico. ¿Qué material? Plástico. Es un plástico, ¿pero qué? Ah. ¿Qué plástico? ¿Cómo se llama? Polivinil, hidroalquidona, Ah. no sé. ¿Eh? No sé. Es un ácido poliláctico, PLA. Ese es el estrellita. Y con eso funciona muy bien, porque la temperatura de fusión y la boquilla sale todo eso. Sin embargo, cuando aplican en determinadas cosas esas impresiones, con el puro ácido poliláctico no cumple las propiedades mecánicas. Entonces hoy en día mucha gente está mejorando sus propiedades en el ácido poliláctico. Está poniendo fillers, ¿no? Y están cambiando sus propiedades mecánicas. Y a medida que le vas cargando, resulta que las boquillas también se atacan, se atascan. Entonces, hasta un determinado valor puedes rellenar. En el caso particular de nosotros, un estudiante, estamos usando ese material. Inicialmente en pellet se compran pedacitos y luego con ese material hacemos el cable para imprimir, porque le entra como cablecito, ¿no? La fibra, no sé cómo le llaman. Entonces, en la fibra nosotros tenemos que llevar un precursor de un óxido. En el pellet mezclamos el precursor, la sal, y hasta un determinado porcentaje nos vas a aguantar. Hasta 10-15%. De ahí para arriba ya no podíamos extruir para sacar el plástico. Que ese plástico va a entrar a imprimir. ¿Sí? Entonces ahí determinadas cosas y queríamos saber también cómo están las cargas de esos precursores que ponemos, ¿no? Porque una vez que ponemos el precursor, con eso podemos imprimir la forma que nosotros queremos y luego calcinar y que se vaya el PLA y queda el óxido dibujado en una parte. Como filosofía, como trabajo, como proyecto está maravilloso. Pero ahora el asunto es cómo hacerlo. Y en el hacer hay ese tipo de problemas. ¿Sí? Ok. Entonces, esos son los trabajos que van haciendo la gente, ¿no? Y a medida de eso, a raíz de eso es la que teníamos que realizar muchas cosas también de esto. Este es un análisis termogravimétrico de un aceite, SAE 15W40. Entonces también ese es un orgánico, ¿sí? Entonces fíjense, 100, un poquito antes de 200 arranca, baja, mira, el peso baja cualquier cantidad, se quema, a 350 ya casi todo, y aquí todavía cae, en 600 ya llega a 0.34, a 1.2%, aquí está el porcentaje. Entonces, también con esto se puede saber las cargas inorgánicas en los aceites de carros. Por ejemplo, ahí dice SAE tal. Por ejemplo, ¿sí saben el aceite para qué es en los carros? Para enfriamiento. Para evitar la fricción, para que no se desgaste los pistones fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Está bien, se da el aceite, se pone, pero aún así, con fillers, o sea, adicionando ahí un material,
se puede mejorar todavía sus propiedades, ¿no? Para evitar la fricción y se puede hacer que esos motores duren mucho más tiempo. ¿Y sabes qué es ese filler? Es grafito. Es el grafito exfoliado. Y ese grafito exfoliado le da mejor propiedad, dura mucho más tiempo. Por eso es que ahorita hay una gran cantidad de aceites sintéticos, ¿no? Que está diseñado a determinadas condiciones. Y entonces, el grafito, que es el carbón, pues todavía va a estar en 600, 550, ¿no? Si la adicionas o en la especificación está cuánto, tú vas a detectarlo aquí, cuánto de grafito queda todavía. Si le quemas más hasta 800, pues, y si lo haces este experimento en atmósfera de aire, pues vas a ver a qué temperatura se va a ir ese carbón. Ese grafito se va a quemar. El carbón, cuando hacemos en la brasa, pues se va desgastando, se va yendo, ¿no? Como CO2. Si no, estaría eterno ahí, ¿no? La brasa, ¿no? Pero no es así. Bien, entonces, además, cotidianamente en los vehículos, ¿qué es lo que sucede? Se fundió el motor. Algo así, cuando ya no hay aceite. Sí. ¿Sabe cuánta temperatura es en el pistón cuando a medida que baja el aceite? Esto más de 1500, 2000 casi. Porque la gasolina nos está dando. A ver, ¿qué porcentaje de la gasolina se usa en la movilidad? 25-30%, ¿no? 25-30%, ¿no? Ajá, a lo más. Eso es ¿y el 70%? Se va en calor y fricción. ¿Se dan cuenta? Es por eso que ahorita la cuestión y la movilidad eléctrica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Además de la contaminación. Entonces, fíjense, cuando queda sin aceite y si realmente esos pistones quedan pegados ya en los cilindros, porque le está dando, está evitando la fricción, pero además de eso está circulando un refrigerante para bajar la temperatura, porque así nomás es mucho la temperatura, porque estamos quemando un combustible que va a mayor temperatura. Ok, y además ahora hay motores de aluminio. El aluminio cambiado con unos fillers aguanta mucho más, pero sin embargo 650, 700 se funde el aluminio también, pero con fillers ha mejorado. Entonces ahora hay motores ligeros, con menor peso, consumen menos gasolina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la mayoría de los motores eléctricos son de aluminio. La parte de la masa, cosas así, la parte de magnesio, ese tipo de cosas cambian. Otras sustancias, pero en muchas partes se usa el aluminio. Ok, ese es del aceite. Ahora vamos a ver, en ese caso del aceite tampoco hay agua, ¿no? No hay humedad. Ahora vamos a ver un TGA de la arcilla. ¿Okay? En este caso está la temperatura, es la arcilla pura. Y fíjense aquí, antes de 100 grados se fue 4, 5, como 6%. Esta caída. Es más, aquí inclusive se cortó porque estaría mucho más húmedo, qué sé yo. Y entonces esta parte es humedad, es agua en la arcilla. Y después se mantiene constante el peso hasta que alrededor de 500 otra vez hay una caída, pero no mucha, fíjense. Estamos desde aquí hasta acá es 90, de aquí a aquí es 88%, de 88 a 100 estamos pues, a 18,
en este rango, o sea, de todas maneras hay cambios, fíjense. Y después, fíjense aquí 700, hay otro cambio y después más o menos se mantiene constante. La pregunta es, esas ollas, ese tipo de cosas de las arcillas, para que funcione y que puedan cocinar y la comida es muy sabroso en una olla de barro, qué sé yo, etcétera. ¿A qué temperatura crees que qué le pasa a la arcilla con la temperatura? Se endurece, muy bien, no deja pasar el agua. Y la arcilla, si lo secas, ¿cómo es? Polvo, es tierra, polvo. Esos polvos, ¿qué pasaron ahí a esa temperatura? Esas partículas se pegaron, se soldaron uno con otro. Esa soldadura se llama sinterización. Se sinterizan. Eso quiere decir los granos se pegan uno con otro. Porque si no, antes de esa temperatura, por eso dicen bien cocido, no cocido, y un control de calidad es que suene. Una piedrita así en la sensora y si suena muy bien, y si suena opaco, no está bien cocido. Son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ese que suena muy bonito, pues sí, agudo, ese está bien cocido. Y mira, sucede los cambios antes de 800 grados. Y mucha gente se interesa, hace ese tipo de cosas, quemando a mayor temperatura. Está bien, no hay problema, puede ser. Pero ahora puedes optimizar energía. Cerca donde vivo, donde estoy, en Chihuahua, cerca, hay unas arcillas interesantes y hay un pueblo que se llama Mata Ortiz, donde hacen cerámicas muy bonitas. Resulta que inclusive antes de la conquista hacían unas cerámicas, eran alfareros muy bonitos, y un señor encontró pedacería de eso por esos lugares, un señor poblano de ese, cerca de Mata Ortiz, y no era ni un tipo estudiado ni nada. Agarró y dijo, oye, a ver qué bonito esto. Y empezó a decirle a sus ancestros, cosas así, vendría, de que aquí se ha hecho ese tipo de cosas. Y él, terminado la secundaria, no, ni siquiera ha ido a la universidad, se propuso y dijo, yo debo de reproducir esto. Interesante su decisión del Señor. Esa es una historia real. Y entonces dijo, la lógica es, aquí es este lugar, entonces esa arcilla debe estar por acá, esa pintura debe estar por acá. Entonces para aquí, para allá, buscando así empíricamente, encontró y reprodujo esa cerámica y empezó a vender. Después pasaba algunos años, esa cerámica en Estados Unidos llegó allá a Estados Unidos de venta de los oportunistas, qué sé yo, y llegó en un tianguis, en una venta así de garage. Y resulta que un señor así ilustrado, un poco que sabía de cerámicas, lo vio y dijo, wow, este es muy diferente a las cerámicas que he visto, porque ese cuate es ceramista académico, conocía. ¿Y cuánto cuesta? Le dije, no, pues menos de $5. Dije, ahí va. Compró y dijo, buscó, empezó a buscar, hasta que dio con el señor que hizo ahí en Mata Ortiz. Y ese cuate vino, le ayudó a mejorar muchas más cosas todavía, a hacer esa cerámica con esa arcilla. Está interesante esa historia. No existe en las redes cerámica de Mata Ortiz, Chihuahua. Pueden poner así en Mata Ortiz. Entonces, pues optimizaron todo ese tipo de cosas, ¿no? Y le dan color, o sea, hay diferentes colores. El colorcito rojito, ¿por qué creen que es? La cerámica, la arcilla de nosotros aquí, de las ollas de barro que venden en la sierra y aquí también. Cada vez que paso por Caquetá y lo veo, pues no, están vendiendo. ¿Por qué le dan ese colorcito así medio rojito? Sí. ¿Por qué creen? Y esas son todas las cosas que nosotros tenemos que ir observando, ¿no? Para poder ir explicando. Tiene óxido de fierro. Son partículas de fierro,
que le da esa color. Es una fase del óxido de fierro. Ok, entonces así se descompone la arcilla, fíjense, no cambia mucho de peso, por eso se representa nada más, por supuesto en hasta 100%. Si lo pones en esa escala, pues estos cambios no lo vemos, ¿no? Es por eso que se presenta así. Ahora vamos a ver la estabilidad técnica de los diferentes tipos de polímeros. Resulta que estamos aquí 50, 250, este está por encima de 250, que dice PVC. ¿Qué se usa el PVC? ¿De dónde se usa? Tubería. En las conexiones eléctricas, desagües, todo eso, hidráulica, ¿no? Y están especificados cada uno de esos, cuánta presión y todo aguanta, ¿no? Y es por eso que cuando se atoras hasta se revienta y la pared tiene que romper y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está el PVC. Y después fíjense el PMMA. No me acuerdo, pero este P por lo menos es polivinil. ¿Saben ustedes? Polivinil metil metacrilato, creo que es este. ¿Sí? Y mira, a mayor temperatura aguanta y hay un cambio, pero se descompone rápidamente a esta temperatura. Todos llegan a cero, fíjense. Pero aguanta un poquito más de temperatura. Dicen que los plásticos no aguantan mucho, dicen, ¿no? En la botella. ¿De qué están hechos? Las botellas que tomamos del agua, todo ese tipo de cosas. Y no sé si a ustedes les han llegado la radio, todo el mundo habla y dicen los expertos de que si lo dejaste en el carro y se calentó ya no lo pones agua. Y lo dice el que envasa el agua, porque te dicen, oye, esa agua ya está jodida, ya no necesitas tomar ya porque te va a hacer daño. No, lo que pasa es que él necesita lana. Quiere vender más y que ya lo deseches eso. Y por eso hay que ver la estabilidad de los plásticos, ¿no? Mira hasta qué temperatura aguanta, ¿no? Y no sé si llegan a esos dentro del carro, ¿no? Esa es otra cosa que hay que ver. Y aquí está el PET. El PET sí, ¿lo saben? El PETCO. Esas son de las botellas, pero las botellas de PET. Igual tiene polivinil, no sé qué es más. Averigüen ustedes, mira, fíjense, 2 etapas de descomposición. Y fíjense, hasta 450 empieza grados a descomponerse. Es por eso que ha pasado la calidad de prueba de alimentos en Estados Unidos, en todas partes, porque pues no se descompone hasta esas temperaturas, ¿no? Ese tipo de cosas de habladurías son habladurías de mucha gente, ¿no? Puede ser, cierto, quizás en alguna parte, alguna falla que hayan encontrado, qué sé yo, pero hay que ver. Pero no nos podemos dejar engañar con determinadas cosas que hablan muchos charlatanes, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ahí están resultados, y en internet hay muchos resultados de ese tipo de cosas. A veces los periodistas muchas veces dan con el clavo en muchas cosas, pero hay muchas cosas que exageran y dicen, pero llama la atención, hay que verlo. ¿Qué pasa? Y este otro es LDPE, que es poco común, es un poquito más de temperatura todavía. Y fíjense el PIC, es por encima de 500. O sea, hay plásticos que aguantan esas temperaturas. ¿Y ustedes han escuchado de la electrónica flexible? De que podemos tener nuestra celda solar que se puede enrollar, o nos llevamos en la mochila, llegamos, hacemos nuestro campamento, extendemos, tenemos energía, idea bien fregón, ¿no? Bien bonito. Pero eso dicen, ¿no? ¿Y de qué creen que lo hacen eso? Tiene que ser flexible, además la electrónica, las conexiones eléctricas, todo, tiene que mantenerse, ¿no? Para los enrollados, cuantas veces que enrolles, ¿no? Y si no tienes espacio hay que enrollarlo más chiquito también. Y lo hacen del PET, precisamente. Lo hacen del PET. ¿El PET por qué? Y entonces, mira, fíjense, las celdas de silicio o de otros materiales tienen que
depositar antes que se descomponga, antes que se vuelva chicle. Ahí. Y ahorita la electrónica flexible está usando PET con determinados aditivos para mejorar un poco y abaratar costos. Y pues sí, existen circuitos, cosas así, hay centros comerciales así de plástico, ¿no? Entonces ahí está un poco la estabilidad térmica de los polímeros, que sí aguantan temperatura. Sin embargo, cuando lo pones al fuego se quema, ¿no? ¿Y huele por qué? Porque esas otras cadenas se está descomponiendo. Se vaporiza y llega a nosotros sentimos. Y luego al final no queda nada, fíjense. Aquí está, ¿ve? Debe estar en atmósfera de aire, ¿ve? Se lee gas, aire. Está en aire. Todo está, la atmósfera que se hace las pruebas está en aire. ¿No? Aquí se vuelve CO2 y se va a la contaminación ambiental. ¿Ok? Entonces ahí también ese tipo de información. Bueno, una de las cargas inorgánicas que les he mostrado, les he dicho, es carga de carbonato de calcio. Y mira, fíjense, el carbonato de calcio solito, las partículas, que ya no está ahorita en files, sino este solito, fíjense, se mantiene por lo menos hasta 550 sin cambiar. Y después de 550, este 53% baja aquí, alrededor de 790, ¿sí? Y este cambio desde aquí hasta aquí es 44.1%. Y el que queda es 56.03%. Ese es un TGA supercalibradito. Eso es de libro, ¿no? Así debe salir la curva, súper limpiecito, así, sin ninguna tembladería, ¿no? O sea, el ruido, pues. Entonces, y les dije que también podemos sacar la descomposición de moléculas. Aquí se descompone molecularmente, se desprenden las moléculas. ¿Y cómo calculamos esas moléculas? Es carbonato de calcio. ¿Cómo es la molécula del carbonato de calcio? Ca de carbonato de calcio, CO 4, 5, 3, creo que 3, ¿no? Entonces, fíjense que podemos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué cosa se desprendió aquí molecularmente? Asumamos que sea CaCO3. O sea, aquí se va a descomponer molecularmente. Alguna molécula se tenía que haber desprendido, ¿no? Y se fue. Oxígeno también. Se va como gas. CO2. Oxígeno, podría haber salido. CO2. Pero se descompone como moléculas. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ensamble de las moléculas, cómo está amarrado uno con otro, seguramente está el CO, cosas así, ¿no? Entonces, con este valor del porcentaje podemos saber qué moléculas se está desprendiendo. O sea, ese cálculo para todos los termogramas es posible hacer, pero es intuitivo. Hay que plantear la reacción con el calor, ¿qué pasó? Y si no cumple con esa, hay que plantear otra reacción, más o menos coherente. Lo que pase lo que puede suceder, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el carbonato de calcio, efectivamente CaCO3. Se plantea que se descompone en óxido de calcio y CO2. ¿Y este qué es? Un gas. ¿Sí? Un gas. Entonces, inicialmente planteamos así.
y recurrimos a los pesos atómicos de cada uno de ellos. Molecularmente sale, ¿no? Y entonces aquí el carbonato de calcio sumamos 1, otro y 3 oxígenos. Sumado todo esto da 100.1 en unidades, ¿no? En ambos, en unas. Ok. Y según lo que estamos planteando, el óxido de calcio tiene 56 y el CO2 tiene 44. De manera que en la reacción, en el inicio y en el final, tiene la misma cantidad. Nos tiene que dar así, siempre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí está. Planteaste tus ecuaciones, pusiste los pesos atómicos y con eso los pesos moleculares que se van desprendiendo. Y dices, aquí dice lo siguiente, ok, hemos partido de aquí del 100%, iniciamos del 100%, y resulta que baja y se estabiliza y se descompuso el 44%. Entonces este peso inicial de tu ecuación, todo, si te salió 583, ese es el 100%. Y aquí tú dices, cada uno de ellos, ¿qué porcentaje es? Entonces, ¿cómo le quedamos? En este caso está facilito, porque aquí ya te dio 100%, ¿no? Coincide. Y después, y este 56% y este 44%. Si no es así, tú agarras aquí esos 321, el 100%, y aquí los 200 y tantos, tanto por ciento, y este tanto por ciento. Planteas de esa manera. En este caso, dices, este es el 100%, bueno, pues 100 queda, ¿no? Y este 56% te va a salir ese valor. Entonces, fíjense aquí cuánto se ve, 44.1%. Y es fácil, dices, muy bien, pues se ha ido CO2. Toda la molécula CO2, o sea, si este carbonato de calcio se descompuso en esas dos moléculas. En este caso es facilito, ¿no? Es un ejemplo, claro. ¿Sí? Entonces, 44%, teóricamente, esperas 44%, experimentalmente 44.1%. Es un error en todas las mediciones. Y lo que queda, debería quedar el óxido de calcio, ¿está? 56% y aquí queda 55.8%, según tus datos de aquí del termograma. Entonces, se te da la descomposición molecular. Pues, pero tienes que proponer la reacción. Y esa proposición que tú tienes que hacer es de acuerdo al calor, ¿no? A la temperatura. ¿Cómo se va a descomponer con la temperatura? Aquí ya no es análisis elemental como en el microscopio que nos da los rayos X característicos y por eso, ¿no? Son técnicos. En este caso, tienes que plantear las ecuaciones. O sea, tienes que hacerte amigo con un químico para que te ayude a plantear las reacciones. ¿Ok? Y entonces tú puedes hacer tu tablita, así finalmente dices, ok, yo tengo carbonato de calcio y digo que se va a descomponer en estas dos moléculas, ok, y según esperado, según mis cálculos, de acuerdo a los pesos atómicos, de 56.1 y este 44. Y dices en la otra columna los valores medidos. 55.8% que es este, 44.1% que es este. Repito otra vez, aquí es facilito porque coincido con el 100. En otras moléculas, este que sale desde donde tú partes es el 100%. Por eso es que aquí, donde se estabilice, te da el porcentaje. Porque vas a hacer cálculos porcentaje. Puro regla de 3 simples. ¿Sí? Pero planteando las ecuaciones. Eso es lo interesante de esta técnica, que pues sabes qué moléculas se está desprendiendo. Y es interesante en algunas cosas que se aplican. ¿Preguntas hasta ahí? Adelante. Yo creo que está mal el valor esperado, porque el valor
se desprenda, algo así. No que se desprenda, sino que altere su forma, caiga microscopio. O eso es otro estudio. O no se puede. Al menos su peso no cambia aquí, hasta donde podemos medir. Estos equipos, algunos van hasta 1200, así. Más allá está difícil porque también va a empezar a descomponerse el crisol donde está tu material, entonces todas esas cosas influyen, ¿no? Si se mantiene el peso al menos no cambia y puede decir que es estable, puede ser que esté cambiando alguna otra cosa, ¿no? Ahora, si de aquí vas y hay un primer bajón, después otro bajón, resulta que aquí se fue una molécula, se descompuso en una reacción, y aquí el que queda es como si fuera otra vez el 100%. Se descompone en otra. Entonces, para esta primera etapa tienes que aplicar, postular una reacción, y para la segunda también otra reacción y hacer tus cálculos. Pero corroborar siempre con tu resultado experimental. ¿Sí? 1 o 2% de error, sí, hay. No es tan preciso, pero eso se da, ¿no? Hay resultados experimentales. Profesor, Aquí hay otro termograma. ¿Hay otra pregunta? profesor, cuando se genera el gas, o sea, la máquina tiene un extractor que saca ese gas mientras está midiendo, o el gas permanece hasta el final. Ya. Dependiendo del diseño del equipo, Depende. esos equipos tienen un flujo de gas positivo de un lado a otro, un gas de arrastre. Se Generalmente va es el jalando. aire. Por eso se dice que se está haciendo en atmósfera de aire. Y algunas partes del equipo están con atmósfera inerte, o sea, nitrógeno o argón. Porque resulta que en esta reacción esos vapores, esos gases pueden entrar a la parte electrónica y entonces puede ir dañando la parte electrónica, la tablilla electrónica, cosas así. Es por eso que hay diseños horizontales y diseños verticales. Y cuando estás corriendo, esos gases hay que prender antes para que se estabilice y pues en esa atmósfera que corres, ¿no? Pero también es interesante, fíjate, ¿cómo puedo yo detectar esta o esta? Está saliendo ahí. ¿Qué puedo poner a la salida de estos equipos? El detector de gases. Sensor de gases, bueno, está bien. Si tienes un sensor de gases, está bien. Si el sensor de gases te dice, oye, este que sale es óxido, no, o O2, o O3, o CO2, o CO, si te identifica como molécula, pues ya le dije. Ok, puedes poner un sensor. ¿Y qué otra cosa puedes poner? A la salida. Filtro. Un espectrómetro de masas, o un infrarrojo. El infrarrojo sale y pues el infrarrojo es la oscilación de la energía de ese material que está ahí y pues te puede detectar. Muchas veces cuando no atinas con las reacciones, cosas así, no son fáciles como estas moléculas, a veces tienes que ir a ese tipo de equipos. Entonces te va a decir, ajá, está saliendo tales. En esta primera etapa te dice, está saliendo tales elementos. Aquí, en un espectrómetro de masas, te va a decir, está saliendo carbón y oxígeno. Entonces va algo amarrado con carbón y oxígeno. Si tienes un infrarrojo, te va a decir, el tipo de absorción, el infrarrojo es CO2 directamente, o sea, está saliendo CO2. Depende de qué equipo puedes acoplar. Pero también va a depender de la detectabilidad del equipo que le has acoplado. Si esta cantidad de miligramos que lo pones aquí, al descomponerse, va a ser posible detectar. Todo teóricamente podemos volar, ¿no? Muy bien. Pero si no le pones la cantidad necesaria para que pueda detectar, y puedes decir, pues no sale nada, si no detecta, pero depende del equipo en el que tú tienes que detectar. ¿Sí? Pero sí, hay ese tipo de grupos, ¿sabe?
muchos equipos sofisticados. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ahí en el laboratorio tenemos un horno que trabaja en atmósfera controlable, ¿no? Incluso en vacío. Entonces, pero no se controla pues la masa, ¿no? Entonces, ahí se puede utilizar algún... Si yo no tengo un TGA, tengo una sustancia y quiero saber en qué se está descomponiendo, cosas así. ¿Cómo pueden hacer? Reacción química. Puede ser una reacción química, cosas así. Y precisamente con la temperatura cambia. Pierde peso. Le pones una cantidad, después de un tratamiento de 1450 sale menos. Entonces dices, se está yendo con la temperatura, algo se está yendo. ¿Sí? Sí. El menos peso se fue algo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tú pesas tu crisol y tu contenido de tu material de tratamiento térmico de manera exacta, más o menos con balanza analítica, en cuatro cifras, o 3 cifras mínimo, y lo pones. Y le haces un tratamiento térmico por encima de lo que se descompone. En este caso, sería muy bien. Pones el material y le haces el tratamiento hasta 900 o 950 acá, en donde ya va a perder todo esto. Y luego pesas aquí otra vez. Quizás no tendrás la precisión exacta, pero vas a tener una referencia muy bien. Y entonces haces tus cálculos. Se fue tanto. Y entonces postulas en la descomposición. O sea, así se hace cuando no se tiene ese tipo de equipos. ¿Sí? Igual se postula la reacción. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Entonces, fíjense, a los polímeros precisamente le cargan carbonato de calcio. Diferentes polímeros, diferentes plásticos que están usando. Y entonces, ustedes, ahora sí, se arrancan con el plástico, con el polímero, y va a haber una caída aquí. Y ahí está caída. Y esta caída ustedes identifican qué es. ¿Y esta caída qué es? 200 más de 200, ¿qué es? Ajá. Ok. Descomposición del polímero. Pero, fíjense, aquí está 40% va a quedar acá. Y esta es la carga del carbonato de calcio. Cambio desde acá hasta acá. Por eso es que hay esta caída aquí. Por eso les presenté antes el carbonato de calcio. Si ustedes se fijan, el carbonato de calcio, purito, se empieza a descomponer la caída un poquito antes de, bueno, a partir de 620, 650. Y entonces en el polímero, cuando cargan ese carbonato de calcio, fíjense, ¿ve? 650 ahí empieza a bajar. Se fue el plástico y luego y el que queda acá que es óxido de calcio. ¿Sí? O quizás algunos fillers más, no sabemos, que aguante esa temperatura, pero esta descomposición desde acá hasta acá es de carbonato de calcio y otra vez planteas tu ecuación y debe cumplir. Y sabes cuánto por ciento de carga de carbonato de calcio tiene ese polímero. Entonces, de esa manera se hacen estudios, de esa manera nos ayuda a entender los materiales que vamos haciendo. O sea, caracterizar qué cosa, cuánto entró, cómo se descompone, hasta qué temperatura aguanta, cómo son las partículas, si son redonditas, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, si es cristalina o no cristalina, ya sabemos, ¿no? La forma de las partículas, cosas así. Y ahorita estamos viendo en función
función del parámetro de temperatura, cómo va a influir en sus propiedades físico-químicas. ¿Ok? Entonces es muy interesante manejar un poquito estas técnicas, ¿no? Seguramente en sus trabajos que ustedes van a hacer, pues quizás van a usar, ¿no? Ese tipo de técnicas. Ahora, el otro que les decía, en el análisis termorravimétrico, también podemos cuantificar el porcentaje de oxidación en una muestra, ¿no? De acero en 48 horas a temperatura de 900 grados. Pregunto yo, ¿dónde está el acero expuesto a esas temperaturas? Hornos. ¿Eh? En hornos. En hornos, ok, pero también en hornos, pero ¿qué haciendo el horno? En material bélico, pues, ¿no? ¿Material qué? En material bélico, ¿no? Cuando se Material bélico cuando para explosión, balitas. motores, ¿no? Motores de fundición de aluminio, cosas así, no, 900 grados, Claro. cosas así, para colar aluminio. En producción de energía, esa es la parte que nosotros tenemos aquí en Perú afortunado, ¿no? Todavía no quemamos combustible en las, para generar energía eléctrica, ¿no? Todo es a nivel de hidráulico, ¿no? Hidroeléctricas son. Hidroeléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, como en México, donde no hay cordilleras, no hay muchos ríos, se necesita energía. Y los japoneses necesitan cualquier cantidad de energía. Ellos tienen centrales nucleares para generar energía eléctrica para todo. En la isla no hay ríos, nada, de donde sale energía. Con Fukushima. Y el otro es quemar combustible para calentar agua, y el agua mueva los pistones y genere energía, ¿no? Y entonces en las calderas los aceros están así, ahí las calderas están hechas de acero. Entonces, a medida que se va oxidando, se va deteriorando, se va recubriendo la capa. Y entonces ellos, de tiempo en tiempo, llevan a las universidades, a donde pueden analizar, a ver cómo ha cambiado este acero, sus propiedades, cosas así, ¿no? Te llevan una muestra, la original, y se puede hacer in situ un tratamiento y saber qué está pasando. O traen una muestra de que, oye, en la caldera esto que hemos puesto ya está 8 meses, a ver qué tiene, ¿no? Qué cosas se le recubrió y todo ese tipo de cosas. Además, en el combustible, para generación de este tipo de energía se usa la peor calidad de combustible. Se quema plástico, llanta, todo lo que quieras. Entonces, y todas esas cosas va a atacar a la caldera, ¿no? Entonces, es muy interesante todo el ciclo, cómo se va haciendo a resolver determinados problemas. Entonces, igual, ese pedacito de material se pone y se suministra la atmósfera a la que está. Puede ser una atmósfera reductora en la generación del acero, o en atmósfera de aire nomás, con la temperatura. Y fíjense, aquí está 100% el pedacito de acero que se pone. Inicialmente, mira, baja tantito, ¿no? Y no quiere. A mayor temperatura estás 500, mira, hasta 3000. La pregunta es, ¿cómo es que han ocurrido hasta 3000 grados? ¿Cuál es ese tiempo? Ese es tiempo. Interesante, ¿no? Los primeros minutos, 3000, ¿cuánto es? ¿Es minutos o...? Minutos. ¿Una hora cuántos minutos tiene? 60. 60, ¿no? 60 minutos, ¿ok? 5 horas más o menos, no más. 50. Ok. 24 horas más o menos parece que fue. 50. Entonces, mira, es una aleación
que se puso a 0 hasta 900 por 48 horas. O sea, al inicio, los primeros, entonces, esto es, ¿qué tipo de termogravimetría? ¿Dinámico? Estático, ¿no? Estático. Estático. Pues bueno, sí. Se tiene que mantener esa temperatura. Pues hasta que llegue la temperatura, pues hace estos cambiecitos, ¿no? Aquí esto seguramente está medio húmedo o algo así, pero baja tantito y después ya empieza a subir un poco, entonces baja y ahí está, por encima de 100. Aunque es poquito, pero fíjense, es muy sensible, eso se quita. Aumenta de masa. Igual hay que plantear ecuaciones, pues sí, y determinar, ¿no? Entonces, según eso, calculan si ya tienen un mes, o 2 meses, 3 meses, entonces tienen que cambiar de caldera, cosas así. ¿Sí? O hacer otro tratamiento a la caldera para que puedan durar más y que no haya accidentes, ¿no? Porque pues, esa caldera, si realmente si sigue exigiéndose así, puede explosionar, cosas así. Muy bien. Entonces ahí está una termogravimetría a temperatura constante para ver qué está pasando. ¿Preguntas ahí? Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un proceso de estar haciendo algún material y resulta que cambia su granulometría, tamaño de partículas, de pellets? Influirá. Hace un rato ya les platiqué cómo influye la gradiente, ¿no? 5 grados por minuto, 10 grados por minuto, ¿no? Si la gradiente, la velocidad con la que cambia la temperatura, con la que calientas el horno, el hornito. Entonces ahora vamos a ver cómo influye, más o menos en qué rangos está eso. Entonces, este es el efecto del tamaño en la descomposición, en función de la temperatura. Para empezar, fíjense, es el mismo material. Poliestireno, un plástico. De manera que, pues, no es el tamaño, es la muestra inicial que se pone. Por eso sample size. Inicialmente, para esta correa se puso 2.7 miligramos, para esta 5.4, para esta 10, para esta 17. Por supuesto que si le pones más material, necesitas más energía, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense, pues es lógico, si tú le pones menor cantidad, pues la transferencia es a menor temperatura, más, ¿ven? Entonces, es muy importante, aquí ya 407 a 418, hay una diferencia de 10 grados aproximadamente. Entonces, tenemos que ser conscientes que en estos experimentos, más o menos hay ese tipo de errores, dependiendo de la cantidad de la masa que pongo para mi prueba. O si quiero sacar cosas así, tengo que poner diferentes cantidades de masa y de acuerdo a eso saber, ¿no? Si estoy comparando un poliestireno que estoy sintetizando con algunos fillers, siempre más o menos pondré del orden de 10 miligramos, ¿no? La cantidad de masa de partido, o sea, el 100% de lo que voy a partir. Y aquí cambia. Entonces eso es más o menos una variación del orden de 10 grados. O sea, en cualquier equipo de medición o caracterización, pues tenemos que saber los errores de medición, ¿no? Que eso es lo que nos han enseñado en los cursos iniciales. ¿Cuánto es el error sistemático, estadístico, todo ese tipo de cosas? Entonces, se hace aquí está esta prueba
en donde hay una diferencia del orden de 10.